Querido diario, sé que solo eres unos cuantos pedazos de papel cortados en forma de rectángulo y unidos por una espiral de plástico que no se degradará antes de 500 años. Pero ¿sabes tú lo que yo soy? ¿Sabes acaso de dónde vengo o hacia dónde voy? Es decir, he sido tantas cosas. Fui hijo, hermano, amigo y supongo que también enemigo. Negacionista de la cruz de mi parroquia. Soldado dado a la patria querida por obra del cielo. Power Ranger azul en mis tiempos de ocio y número veintitantos en la lista del sexto B del turno matutino. Fui portero y delantero, aficionado, reta y calientabancas, bateador y bateado. Fui huésped, invitado y colado. Turista, local y migrante. Fui el tipo más básico en la habitación y seguramente llegué a ser el sujeto incómodo que solo quería un poco de atención. Y no contento con contarte lo que fui, también he de decirte todo lo que podría ser. ¿Ves el ladrillo ruidoso y con lucecitas que cargo todo el tiempo en mi bolsillo izquierdo? No me respondas. Sé que no lo ves porque solo eres un cuaderno. Pero da igual, te voy a explicar. Este aparatejo es algo así como una fuente de información inagotable que no acabaría de consumir ni aunque me pasara otros 5 siglos pegado a la maldita pantalla. Hoy puedo navegar fácilmente entre las leyendas y cuentos tradicionales del África subsahariana y del lejano oriente, disfrutar de las ficciones hollywoodenses del viejo oeste norteamericano, de míticos continentes perdidos en el tiempo y de demenciales odiseas intergalácticas protagonizadas por perros bípedos que de alguna manera son capaces de disparar rayos láser con una ballesta. Todo eso sin tener que levantar una nalga del sillón. Así es, diario querido, visitar los infinitos mundos de lo que podría llegar a ser nunca había sido tan fácil como hoy. Pero al mismo tiempo, y como por obra del mismo giro del destino, resulta que tampoco había sido tan fácil como ahora abandonar los relatos y comunidades que nos forjaron como individuos. Te lo digo yo que no solo me llegué a enterar que uno podía verse más rudo si llevaba cadenas, escuchaba música en inglés y se vestía de negro todos los días aunque afuera estuvieran haciendo 38 grados, sino que además fui testigo del auge de la carrera artística de Ramón Luis Ayala Rodríguez, alias Daddy Yankee, por tener el mérito de probar que no se necesita ser un genio para frotar tus genitales contra el cuerpo de una mujer. Te lo digo yo que nací y crecí en una jungla de asfalto gobernada por la reina Discordia, en donde algunos decían que todo lo que necesitábamos era amor y otros que no, que mejor una botella de whisky, la banda norteña y los carros del año. Donde unos querían derribar al sistema, otros juraban y perjuraban ser capaces de eludirlo sin renunciar al dios consumo, y otros más fantaseaban con llegar a dominarlo algún día. ¿Y cómo olvidar a los dominados en serio, los que de verdad estaban afuera y probablemente harían lo que fuera para ser incluidos? Yo que viví la mayor parte de mi vida en medio de este estallido de expresiones urbanas, puedo asegurar que las membresías de cada club rara vez eran definitivas. Si uno deseaba cambiarse de tribu, podía hacerlo sin que nadie se opusiera. Así porque sí, prácticamente de la noche a la mañana. Identidades a la carta, creo que les llaman. Definitivamente esta no es la historia de mi abuelo, que toda su vida quiso ser algo así como un miembro más del grupo de los Panchos. Sin ti no podré vivir jamás. El punto de todo esto es que hoy más que nunca tenemos la ilusión de poder dejar de ser uno para convertirnos en otro a voluntad. Modas van, modas vienen y en ese baile sin fin confluyen múltiples visiones antagónicas, modos y formas irreconciliables de ser y comportarse en el mundo. El resultado inevitable es la persona dividida y desorientada que deambula buscándose a sí misma, hambrienta de comunidad y de pertenencia pero incapaz de abandonar su preciada libertad de autoexilio. ¿Cómo no he de perderme a mí mismo bajo tales condiciones? ¿Cómo no convertirme en lo que no soy cuando el funcionamiento mismo de la sociedad parece demandar la alienación de sus individuos? No, alienación no quiere decir transformarse en alien, ya puedes retirar los marcianitos de Toy Story. Yo me refiero a la enajenación o a la autoenajenación para ser exactos. ¿Sí sabes? ¿No? Ok, te cuento. Hace un par de siglos nació en lo que hoy es Alemania un señor barbudo que se parecía mucho a Santa Claus, pero que definitivamente no tenía nada que ver con él. Su nombre era Karl Marx. Marx notó que el sistema económico de su época enajenaba al trabajador, o que lo volvía menos dueño de sí mismo, según sus propias palabras. ¿Pero cómo exactamente? Bueno, tanto el modo de producción industrial como el sistema de libre competencia de la economía capitalista, explicaba Marx, requerían de una división del trabajo racionalizada y compartimentalizada, de una producción en cadena que encomendaba a cada trabajador tareas específicas y monótonas capaces de agilizar el proceso productivo y de maximizar así las ganancias. Todo esto tenía el ligero inconveniente de convertir al trabajador en mercancía, en un engrane, en un simple apéndice de la máquina. Pero no solo él. Su trabajo también se convertía en una existencia exterior, en un poder independiente frente a él. Enajenado del proceso y del fruto de su propio trabajo, el obrero dejaba de ser él mismo. La complejidad de su condición humana era reducida a su fuerza de trabajo en bruto, y ésta,
única carta de valor con que contaba para participar en el juego económico, se alquilaba a cambio de un salario lo suficientemente generoso como para no morirse de hambre y poder regresar a trabajar al día siguiente, pero lo suficientemente paupérrimo como para nunca poder aspirar a lograr su independencia financiera. El obrero, decía Marx, un número más en la línea de ensamble, intercambiable, sustituible, desechable. Ese ser despojado de su humanidad se había vuelto una cosa más que no podía ser capaz de realizarse, ni como trabajador ni mucho menos como individuo. Esta enajenación impuesta por la economía industrial requería del control continuo del quehacer de los trabajadores. Los obreros industriales debían someterse a un régimen disciplinario de vigilancia y castigo que marcaba el ritmo de trabajo ideal para garantizar la máxima producción en la menor cantidad de tiempo posible. Vigilar entradas y salidas, llega, checa, corre, chicharra y manos a la obra, chicharra y a comer, chicharra y a seguirle. La cadencia de la fábrica obligaba al trabajador a poner su propio bienestar hasta el final de sus prioridades y esto no era un secreto para nadie. La dominación era explícita y tanto dominantes como dominados tenían conciencia de ello. La persona autoenajenada, en cambio, ha interiorizado la lógica del opresor y ya no requiere de control externo alguno. Ha aprendido a disciplinarse, a vigilarse y a reprenderse a sí misma por no ser lo suficientemente productiva, por holgazanear y por perder el tiempo que podría dedicar a trabajar más. Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. La autoexplotación es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. El individuo autoenajenado es aquel que mira sus cadenas y las confunde con sus deseos. La frontera que separa su propia voluntad de los mecanismos de dominación a los que está sometido o sometida le es turbia, indistinguible. Piensa y se expresa de la misma manera que sus superiores, como sus patrones o como los líderes de la economía global, sí, pero también como sus padres o como sus profesores. Es la encarnación de las absurdas exigencias de una pareja tóxica y autoritaria o de un círculo de amistades opresivo. El individuo autoenajenado manufactura una máscara a partir de las ambiciones ajenas y, cuando se mira al espejo, cree que esa máscara es su rostro. Es quien entrega su libertad creyendo que ese debe ser el precio a pagar para conseguir su felicidad. Ya lo decía Erich Fromm, el hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere cuando en realidad desea únicamente lo que se supone socialmente ha de desear. En síntesis, la historia con que nos presentamos ante el mundo es frecuentemente un reflejo de las aspiraciones de nuestras figuras de autoridad. Es por eso que Simón tuvo que mudarse de ciudad cuando se dio cuenta de que no iba a ser un gran varón y que no quería estudiar la misma vaina que su papá. Pero al final, con todo y lo que era, o lo que hicieron de él, fue el propio Simón quien tomó la decisión de irse. No supimos mucho más de lo que ocurrió después. Solo supimos que Simón dejó de escribirle a su papá, que enfermó de gravedad y que murió durante el verano del 86. Pero quizás, y solo quizás, antes de que la desgracia de la enfermedad y la muerte a la que todos estamos destinados cayera sobre sus hombros, Simón pudo sentirse aunque sea un poquito liberado. Liberado de tener que ser lo que nunca fue, de demostrar lo que nunca quiso demostrar. Liberado de tener que seguir siendo Simón solo porque nació siendo Simón, incluso si nunca nadie le había preguntado si estaba de acuerdo con la idea de ser Simón. Liberado, en fin, de tener que encajar en el papel del hombre de familia proveedor impuesto por su sociedad y de la tentación de empalagarse con los platillos del vastísimo menú de las identidades. Quizás Simón fue el más grande de los revolucionarios porque para rebelarse contra la enajenación no necesitó más que de un carterón. Y porque no satisfecho con eso, fue voluntad suya que nadie se pusiera a llorar al escuchar su historia, sino al contrario, a gozar y a bailar. Pero todo eso, querido diario, son solo hipótesis que sabrá Dios si son ciertas. Por ahora tengo que dejarte, antes de que yo también termine creyendo que solo llenando tus páginas lograré llegar a ser yo mismo.